¿Por qué sabes la palabra, pero no sale? Primero, observa qué parte de la respuesta sí tienes. En menos de 10 minutos entenderás qué pieza del proceso falla y cómo ayudar a tu cerebro a recuperar esa palabra fugitiva. Ves una cara conocida. ¿Sabes quién es? ¿Recuerdas una película? ¿Una entrevista? Quizá hasta el personaje que interpretó, pero su nombre queda suspendido detrás de una puerta invisible. No está borrado. Nota su presencia. Incluso podrías afirmar que empieza con una consonante concreta o que tiene 3 sílabas. Este episodio se conoce como fenómeno de la punta de la lengua y su primera rareza es desconcertante. Podemos saber que poseemos una información sin conseguir acceder a ella. Nivel de rareza bajo, pero engañoso. El mito dice que una palabra olvidada desapareció momentáneamente de la memoria. La realidad es más interesante. Recordar no consiste en abrir un cajón y sacar una ficha intacta. El cerebro reconstruye una ruta. Primero activa el concepto. Después, selecciona la palabra asociada y finalmente recupera los sonidos necesarios para pronunciarla. Son operaciones muy rápidas y normalmente parecen una sola. Cuando la ruta se interrumpe entre el significado y la forma sonora, aparece esa certeza incómoda. Sé lo que es, pero no puedo decirlo. Imagina que buscas la palabra telescopio. El concepto está disponible. Instrumento, espacio, lentes, estrellas. También puedes rechazar alternativas como microscopio porque reconoces que no son correctas. Sin embargo, la secuencia de sonidos que convierte ese concepto en telescopio aún no alcanza la activación suficiente. Es parecido a reconocer una casa desde lejos sin encontrar la calle que conduce hasta su puerta. Esto explica por qué una definición o una imagen pueden estar perfectamente presentes mientras la pronunciación permanece bloqueada. Y aquí sube el nivel de rareza. El atasco deja pistas. Muchas personas recuerdan la letra inicial, el número aproximado de sílabas o una palabra de sonido parecido. No están adivinando al azar, han recuperado fragmentos de la representación fonológica, pero no el conjunto completo. En la producción del lenguaje, distintas redes cerebrales colaboran para transformar intención en habla. Regiones temporales participan en el acceso a significados y palabras, mientras áreas frontales y circuitos motores ayudan a ordenar y articular los sonidos. No existe un único cajón cerebral etiquetado como vocabulario. Hay una red distribuida, y la palabra emerge cuando sus partes se coordinan con suficiente precisión. Por eso puedes reconocer inmediatamente una palabra al escucharla y, segundos antes, ser incapaz de producirla. Reconocer recibe una señal externa completa. Nombrar exige construir la señal desde dentro. Mira una fotografía de un hipopótamo y el objeto activa su significado, pero decir hipopótamo requiere seleccionar el nombre exacto entre conceptos vecinos y ensamblar cada sonido en el orden adecuado. Una respuesta viaja por una carretera señalizada, la otra debe encontrar el camino sin mapa visible. Nivel de rareza medio. Las palabras más familiares no siempre son las más vulnerables. Los nombres propios suelen atascarse con especial facilidad porque aportan pocas pistas semánticas. La palabra pan conecta con comer, harina, desayuno, textura y olor. El nombre de una persona puede estar unido a muchos recuerdos, pero esos recuerdos no describen necesariamente cómo se llama. Saber que un actor apareció en cierta película no permite deducir su apellido. Los nombres son etiquetas relativamente arbitrarias, de modo que su ruta de recuperación resulta más frágil. También fallan términos que usamos poco, aunque sepamos perfectamente qué significan. Sus conexiones reciben menos activación, como un sendero que continúa existiendo pero se cubre de vegetación cuando nadie lo recorre. El cansancio, la presión y la distracción pueden empeorar el acceso porque obligan al sistema a competir por recursos de atención. Cuanto más te ordenas recordar ahora mismo, más espacio mental ocupa la vigilancia del fracaso. Aparecen candidatos incorrectos y algunos se convierten en intrusos persistentes. Sabes que no es esa palabra, pero vuelve una y otra vez, bloqueando asociaciones más útiles. ¿Por qué la respuesta suele aparecer cuando abandonas la búsqueda? ¿Quizá mientras te duchas o caminas? Al dejar de forzarla, disminuye la competencia de esas alternativas dominantes. La activación continúa propagándose de manera menos rígida entre asociaciones, hasta que una pista adecuada reactiva la secuencia sonora completa. No significa que el inconsciente haya trabajado como un empleado secreto con una linterna. Significa que la búsqueda cambió de condiciones. Menos control deliberado, menos repetición del candidato equivocado y más oportunidades para que otras conexiones alcancen el umbral necesario. Ahora llegamos al nivel de rareza alto. El fenómeno no es exclusivo de personas mayores, ni demuestra por sí solo que la memoria se esté deteriorando. Ocurre en adultos jóvenes y puede aparecer incluso en niños, aunque su frecuencia suele aumentar con la edad. Una explicación aceptada es que algunas conexiones entre las representaciones de las palabras y sus sonidos se vuelven menos eficientes. El conocimiento puede seguir ahí, pero acceder a su forma fonológica requiere más activación. La edad, además, acumula vocabulario y nombres. Una biblioteca mayor ofrece más información,
pero también más candidatos que compiten. Así, tener más episodios de punta de la lengua puede coexistir con saber más palabras. La situación también resulta familiar para quienes hablan varios idiomas. Dos lenguas no se guardan en habitaciones completamente separadas. Pueden activarse en paralelo y competir durante la selección, especialmente si una palabra se usa con distinta frecuencia en cada idioma. A veces recuerdas el concepto y aparece primero el término en la lengua que no querías utilizar. Eso no prueba que ser bilingüe confunda el cerebro. Revela que el sistema está administrando rutas parcialmente compartidas y eligiendo entre alternativas activas. La aparente falla permite observar una capacidad mucho más impresionante: cambiar de código lingüístico miles de veces sin detener la conversación. Hay otra pista extraña. Escuchar el primer sonido o una palabra relacionada fonológicamente puede liberar la respuesta. Si buscas telescopio, oír una sílaba compatible, como te puede proporcionar justo la activación que faltaba. Pero una pista equivocada puede prolongar el bloqueo. Repetir desesperadamente una palabra parecida fortalece al intruso, por lo que insistir no siempre ayuda. La estrategia práctica es breve. Describe el concepto, recuerda el contexto donde aprendiste el término, prueba el sonido inicial si lo conoces y luego cambia de actividad. Esa pausa no garantiza un resultado inmediato, pero evita alimentar el mismo camino fallido. Dormir y descansar también favorecen el rendimiento general de la memoria, aunque ninguna técnica convierte el acceso léxico en una máquina perfecta. Los errores ocasionales forman parte del funcionamiento normal del lenguaje. Estudios publicados en Journal of Memory and Language han utilizado definiciones, imágenes y pistas sonoras para provocar y estudiar estos episodios en condiciones controladas. La investigación en psicolingüística muestra así que la sensación de saber no es una ilusión vacía, suele corresponder a información parcial realmente disponible. Podemos reconocer respuestas correctas, estimar características de la palabra ausente y distinguir el objetivo de candidatos falsos. Es una ventana excepcional a las etapas internas del habla, etapas que normalmente quedan ocultas por su velocidad, nivel de rareza máximo. El fallo demuestra la precisión del sistema. Si el cerebro almacenara las palabras como archivos indivisibles, solo habría dos estados, disponible o ausente. Pero la punta de la lengua contiene grados. Está el significado, quizá la inicial, el ritmo, una sílaba, una asociación y, finalmente, el nombre. Sentir el vacío significa que mecanismos de supervisión detectaron una representación parcialmente activada. Tu cerebro no solo busca, también calcula que existe algo recuperable y reconoce que todavía no ha llegado a la forma correcta. Esa metacognición produce la certeza tan particular de tener la respuesta cerca. Minutos después, la palabra aparece con una sensación de cierre casi físico. En realidad, ninguna compuerta se abrió de golpe. La activación distribuida alcanzó el nivel suficiente para que la forma fonológica ganara la competencia y pasara al plan motor del habla. La próxima vez que un nombre se esconda, no imagines un agujero negro llevándose tu vocabulario. Imagina una red enorme que ya recuperó el concepto, descartó respuestas falsas y está intentando completar los últimos sonidos. Dale una pista, cambia el contexto y deja de perseguirla por un momento. Ese pequeño atasco no solo revela una limitación, permite sentir, desde dentro, el extraordinario trabajo que ocurre antes de pronunciar una sola palabra. Sígueme para más historias como esta.